Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto volver a estar acá con ustedes. La verdad que es un privilegio estar de nuevo con ustedes. Damos gracias al Señor por este día, ¿verdad? Porque todas las semanas, es decir, todos los días aprendemos definitivamente, pero este día en particular, ¿verdad? Aprendemos un poquito más de la palabra del Señor, es como nuestro discipulado. Y como venimos, ¿verdad? Todo el mes hablando de los salmos, ¿verdad? Y hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver el Salmo número 40. Pero ya antes de empezar, yo le quiero dar la cordial bienvenida a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, ¿verdad? Que están conectados. Espero que esta noche el Señor hable a cada uno, ¿verdad? Como lo ha hecho con nosotros. Nosotros aquí en la familia tenemos un lema y decimos que los que crecemos, los primeros que crecemos somos nosotros, ¿verdad? Y al leer la palabra del Padre, y al querer compartir, querer ser ese canal, ¿verdad? De la palabra del Señor, los que crecemos somos nosotros definitivamente. Así que mi hermano, bienvenido, hermana Betty, ya está con nosotros conectada, bienvenida. Y pedimos al Señor también, ¿verdad? Por los que ya van a conectarse. eh, Tenga su Biblia, miren, yo aquí tengo mi Biblia para ver qué es lo que el Señor quiere hablar el día de hoy. Mabe, bienvenida, qué bueno que se haya conectado. em, su Biblia, por favor, o su dispositivo, ¿verdad? Que es lo que sea mejor lo más práctico para usted, su tacita de café, miren, una libretita, ¿verdad? Para que el Señor, lo que el Señor quiera hablarnos el día de hoy, ¿verdad? Tomar nota y si algo nos quedó duda, pues volver y escuchar la palabra y leer, ¿verdad? La palabra del Señor. Pero sobre todas las cosas y lo sumamente importante esta noche es que usted tenga su corazón dispuesto a lo que el Señor quiera hablarle el día de hoy. Y no solo a escuchar lo que el Señor quiera hablarle el día de hoy. Usted no sabe si esta noche el Señor va a dar respuesta a lo que usted tanto le ha pedido, ¿verdad? Si una palabra de aliento o decir, Señor, eso era para mí. Y déjeme comentarle que puntualmente el Señor habló para mí en mi día en este salmo el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, yo quiero dar la cordial bienvenida a nuestros pastores, a mi esposo, que son ese instrumento que el Señor va a utilizar el día de hoy. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro pastor Ángel. Bienvenido, pastor. Muy buenas noches. Buenas noches, hermana Susi. Buenas noches, Bendiciones pastor. para todos y bienvenidos. Al pastor Giovanni. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches, Susi, Pastor Ángel, muy buenas noches a todos los que ya están conectados. Estamos listos. Bienvenido, pastor. Y a mi esposo, ¿verdad? A Rudy Mayen. Buenas noches, mis Bienvenidos. hermanos. Que el Señor los use grandemente. Y yo sé que esta noche hay bastante expectativa, ¿verdad? Como todo lo que es la palabra del Señor, nunca vamos a regresar vacíos. Es más, como estamos ahorita haciendo las 20 horas con 35 minutos del día 20 de mayo del 2022, seguro que a las 9:30 de la noche no vamos a parar igual. Segurísimo estoy que el Señor tiene algo preparado muy especial para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, amén, ¿verdad? Lo Amén. creemos y tenemos nuestro corazón dispuesto, ¿verdad? Como esa esponjita queriendo absorber lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Entonces, pido a Pastor Giovanni, si fuera tan amable, em, acompañarnos en oración, más bien poner en oración esta actividad, que sea el Señor el que hable a través de sus siervos. Así, Susi, gracias por el privilegio. Les pediría a todos los que están conectados y los que estamos aquí en el foro que
Nos dispongamos y pidámosle al Señor que su Espíritu Santo se mueva en este momento. Digámosle, Padre Santo, te damos infinitas gracias. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Padre. Queremos en este momento poner en tus manos este programa, esta transmisión, este estudio bíblico, para que podamos crecer, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos, a través de lo que vamos a estudiar, conocerte también más a ti, Señor. Espíritu Santo, muévete en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderlo aplicar lo que hoy podamos aprender en nuestras vidas, Señor. Queremos ser bienaventurados, como dice tu palabra. Y una de las mejores formas es estudiar tu palabra y hacerla realidad en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que así que el Señor nos quite toda pena, ¿verdad? Todos, después de una semana traqueteada, que si el combustible, que si esto pasó políticamente, en fin, ahorita es el tiempo del Señor, ¿verdad? Ahorita el Señor nos va a guiar y el Señor va a hablar a nuestra vida. Que todo lo que no sea de Dios en este momento, lo dejemos a un lado. Y como siempre decimos, y les dije a un inicio, creo que con este salmo la que creció fui yo. Rapidito les comento, esta semana entre hormonas y cuestiones de trabajo, ya saben ustedes, una mujer es bien complicado, se pasó una situación bastante difícil en mi trabajo. Entonces me dice mi esposo esta noche, una de estas noches, me dice, amor, ¿qué quieres que haga por ti? Ora por mí, le digo yo. Precisamente eso era lo que yo necesitaba. Y hoy leyendo el Salmo 40, decía yo, dice alabanza por liberación, y me llamó tanto la atención donde decía que nosotros no tenemos paciencia y muchas veces queremos que las cosas se hagan o a nuestro tiempo y a nuestra conveniencia, y pocas veces esperamos en el Señor. Y miren ustedes, yo de veras dije, Señor, la palabra es para mí, y yo sé que muchos de mis hermanos, muchas de mis hermanas que están conectadas, les va a hacer sentido esta palabra. Pero vamos a dejar con el plato fuerte a mi esposo, a Rudy, que con él iniciamos. Amor, te cedo el espacio. Gracias. Pues buenas noches, mis hermanos. Digamos que qué privilegio poder empezar esta enseñanza. Quiero contarles que vamos a leer el primer tramo de versículos de este himno, de este salmo, que tiene por título Dios es mi libertador. Antes de empezar este live, hablaron con los pastores y comentábamos sobre en qué momento de la vida escribió el rey David este salmo. Y por ahí tenía una corrección de los pastores y se las voy a comentar ahí en el espacio. El rey David escribe este salmo en un momento muy tormentoso en su vida, donde, para los que nos recordamos, uno de sus hijos, Absalón, le quiso dar un golpe de estado y resultó huyendo o saliendo huyendo de la presencia de David después de haber atentado contra uno de sus hermanos. Una situación familiar bastante complicada. Pero no nos olvidemos que toda palabra es inspirada por el Señor y no cabe duda de que todos los salmos fueron inspirados por el Señor, y qué agradable escuchar estas palabras de alguien que viene de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Digamos, eso para mí me hacía mucho sentido y me agradaba mucho oírlo. Entonces, vamos a empezar con el Salmo 40, vamos a leer del 1 al 6, vamos a comentar qué es lo que el Señor que nos quiere enseñar el día de hoy. Entonces, empezamos, los invito, Salmo 40, y vamos a leer del versículo 1 al 6 como el primer tramo. Y dice así: toda mi esperanza, estoy leyendo una versión que es la traducción del lenguaje actual. Dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me liberó de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en un lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Dios bendice a los que en Él confían y a los que lo rechazan, a los orgullosos y que adoran dioses falsos. Mi Señor y Dios
Me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo pides obediencia. Cuando empezamos a leer este capítulo, me puse a hacer unas anotaciones y encontré cuatro cosas bien importantes. Lo primero, que muchas veces es difícil esperar, ¿verdad, hermanos? Yo no sé si a ustedes les sucede, pero esperar la voluntad de Dios como tal, muchas veces no es fácil. Y una de las cosas que puedo ver aquí, cuando uno es fiel o espera en el Señor, en este caso, el rey David decía que Dios lo colocó o lo sacó de la desesperación. Ese es uno de los primeros beneficios del poder esperar en Dios. Si usted está desesperado, Dios lo va a sacar de la desesperación. El otro beneficio es que colocó sus pies sobre la peña. Digamos, si se sentía incómodo, se sentía como que andaba en el lodo el rey David, en este párrafo dice que lo puso en un lugar seguro, y también enderezó sus pasos. Probablemente iba por el camino incorrecto y lo enderezó y puso un cántico nuevo en su boca. Eh, Qué agradable saber es que de todos los beneficios que se tienen de esperar en el Señor, y a pesar de que hemos estudiado y sabemos de que el rey David fue escogido conforme al corazón de Dios, no tenía características tan diferentes como las que tenemos nosotros hoy en día. También, tal como nosotros probablemente teníamos los mismos problemas que probablemente nosotros tengamos en la actualidad también. El primer párrafo del 1 al 6, lo primero que he aprendido yo es que el aprender a esperar en el Señor tiene sus beneficios, y aunque nos cueste hacerlo, tiene sus beneficios. Y también en la parte del versículo 6, habla sobre que Dios no pide sacrificios. Y en el libro de Samuel, para los que nos recordamos esta historia, se recuerdan de que Samuel le dice a rey Saúl que Dios no prefiere la obediencia que los sacrificios. Entonces, ¿qué tan importante es esta parte también que nosotros podamos contextualizarla? Dios no está pidiendo algún sacrificio, sino que se agrada más de nuestra obediencia. Entonces, quiero dejarla por aquí porque sé que los pastores tienen mucha palabra para hacernos crecer hoy, pero del 1 al 6, yo no sé si ustedes están emocionados, pero a mí el leer esta parte me emocionó mucho desde que empecé a estudiarla. Tantas razones para esperar en Dios, y seguro que hay algo especial para cada uno de nosotros. Adelante, Susi. Gracias, amor. Sí, les comentaba, ¿verdad? Pero yo voy a hacer mi pequeño resumen ¿cómo se llama? Al concluir nuestros pastores. Y entonces le cedo el espacio a Pastor Giovanni. Gracias, Susi. Yo quisiera hacer énfasis en algo. Efectivamente, este salmo lo escribió el rey David, y recordemos que los salmos tienen una riqueza increíble. El motivo a que se metan y que profundicen en los salmos, porque algunos dicen que los salmos es aquella alma que se comunica con Dios, aquella alma que se desborda de la presencia de Dios, aquella alma que pide, aquella alma que le alaba, aquella alma que está intercediendo personalmente por su pueblo. También los salmos tienen un componente profético, un componente moral, etc. Tienen una riqueza tremenda los salmos. Y aunque lo escribió el rey David, es increíble la aplicación que tiene en nuestros tiempos. Es increíble, y yo le motivo a que vaya pensando conforme vayamos el análisis de este salmo en la vida diaria. Mire los primeros versículos para comentarlos y poner algo más a lo que Rudy dijo. Empieza con este salmo con un pico grande de excelencia, de aquella alma que se está comunicando con el Señor. Y yo quiero que estos primeros 3 versículos no los olvide, que los tenga presentes en todo el salmo, porque todos al final llegan otra vez a lo mismo. Y se lo voy a empezar a analizar. Por ejemplo, dice en el versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová.
pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué esperó? ¿Por qué estaba esperando? Así como David estaba esperando algo, usted también está esperando algo, tal vez alguna oración no contestada, alguna situación que no resuelve, algo que está esperando. Empiece a aplicarlo en su vida. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Muchas veces nosotros no somos pacientes. Nosotros somos impacientes. Pero mire el beneficio de esa paciencia. Mire el beneficio de esa fe de esperar los tiempos de nuestro Señor. Aquí podríamos hablar un montón. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Imagínense, hermanos, el mismo Dios Todopoderoso en un momento dado, ante la angustia, en ese tiempo de esperar, decide inclinarse, ponerle atención, acortar esa distancia. Hay algo muy, muy interesante cuando estamos platicando y la plática está interesante. Uno de los mensajes que podemos encontrar en las personas es que se inclinan porque están poniendo atención. Pues esto me imaginaba yo, ¿verdad? El Señor se inclina ante aquella necesidad, ante aquello que yo estoy esperando, ante aquello que yo estoy orando, y Él en un momento dado se inclina y oye mi clamor, dice. Ahora, mire lo que viene a continuación. Viene un problema, viene una situación fuerte, extrema, en donde el salmista dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y aquí empieza a explicar de dónde, por qué estaba impaciente. Él estaba en una situación crítica y el salmista lo está comparando a que estaba en un pozo, el pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, aquel lodo donde no se pueden mover, aquel lodo donde siente que se está inundando, aquella situación que es en contra de uno mismo. Pero de ahí salta otra situación increíble. ¿Por qué? Por haber esperado, por haber orado y por haber esperado los tiempos del Señor. Dice, puso mis pies sobre peña, o sea, sacando de una situación de lodo que se hunde y lo está pasando a un lugar seguro. ¿Y cómo lo dice el salmista? Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Quiere decir que él andaba trastraviando, no iba en el camino correcto, estaba en una situación que se estaba hundiendo, en una situación difícil. Pero el Señor lo puso sobre peña, una situación firme, segura, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, miren qué bonito. Después de sacarlo de esa situación de conflicto, de desesperación, Él lo saca de esa situación y ahora puede alabar y dedicarle cántico nuevo al Señor. Alabanza a nuestro Dios, dice. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué está haciendo aquí? Está dando testimonio, está dando, la gente mira ese proceso del cual lo está sacando el Señor. Imagínense todo lo que podemos hablar solo en estos primeros 3 versículos. Es una situación que tanto ustedes como yo y todos pasamos, situaciones bien difíciles. Veamos el 4. ¿Tiene su Biblia? No sé si Pastor Ángel quiere hacer algún comentario hasta donde voy. Termine, Pastor Giovanni, y yo voy luego. Gracias. Bueno, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Vuelve nuevamente. Queremos ser dichosos, queremos ser contentos. Bienaventurados es eso. ¿Y cómo se logra? Poniendo la confianza en Jehová, dice. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Ahora, ¿cuánto tiene de maravilloso el Señor? ¿Cuánto tiene de bendiciones? Es infinito. Sin embargo, el salmista lo mira así, ¿verdad? Lo dice, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. O sea, imagínense que el pensamiento, la atención de Dios
se vuelque hacia nosotros, se vuelque hacia usted. ¿Por qué? Porque ha confiado, porque ha esperado, porque tiene fe. No es posible contarlos ante ti. ¿De qué está hablando? De esos pensamientos que ahora están enfocando el Señor en uno. Si yo anunciare y hablare de ellos, ¿de qué estamos hablando? De los pensamientos de Dios para con nosotros. No pudiera ser enumerados. O sea, aquí el salmista estaba diciendo que después de esa situación tan difícil, tan grande, del cual lo está sacando el Señor, ahora él puede alabar, contar y reconocer que Dios nos pone atención, que sus pensamientos están enfocados a nosotros y que son innumerables, que hay más bendiciones que situaciones adversas en nosotros. Por ahí me quiero quedar, Susi. Gracias, pastor, gracias, muy amable. Pues sí, como decimos, ¿verdad? Por ejemplo, este salmo nos muestra que debemos esperar pacientemente, porque la fe también es parte, ¿verdad? De esperar. Y les quiero comentar una pequeña historia que me llamó mucho la atención y va en relación a esto. A ver, ¿quién de ustedes se acuerdan? Pongan, por favor, interactuemos un dedito, un emoji ahí de forma virtual. ¿Quiénes se acuerdan de unos mineros que quedaron atrapados, verdad? Fueron 33 mineros chilenos. Y cuentan, ¿verdad? Y esto obviamente es real, que quedaron soterrados a 700 metros. Y eso fue más o menos en el año 2010, si no estoy mal. Pero cuenta uno unos testimonios que habían que dice que a los mineros les pasaron unas pequeñas Biblias y unas lupas, pero dice que les remarcaron el Salmo 40, pero hicieron énfasis el versículo número 2, ¿verdad? Y Renan, que era uno de las personas que estaban a cargo de esta situación, dice que se dio cuenta que eso fue lo que les fortaleció a estos mineros. Imagínense, yo no sabía esta historia, ¿verdad? Entonces dice que a ellos el capítulo, el Salmo 40 los fortaleció de tal manera, dice que era con una lupa con lo que ellos podían ver. O sea, qué poder, ¿verdad? Increíble, imagínense pensar que el Señor posiblemente los había dejado. Ahí se puede ver el Salmo 40 completo, ¿verdad? Esa desesperación, ¿verdad? Del atascamiento, ¿por qué no nos sacan? ¿En qué momento? O en el caso de nosotros, ¿cuándo vamos a tener una respuesta, ¿verdad? Pero el Señor en su divina perfección tiene el control de todo esto. Y les quería compartir, ¿verdad? Porque me llamó mucho la atención esta historia, ¿verdad? Y Pastor Ángel, dejo el espacio. Gracias, hermana Susi. Hermanos, cuando uno lee el Salmo 40, lo que uno encuentra es por qué esperar, por qué o cómo saber esperar en Dios. Ya Giovanni nos hablaba de lo impacientes que somos generalmente y debemos de aprender a esperar en Él. Y se puede. Le voy a dar un ejemplo. Mire, muchas veces hemos hablado, ya lo hemos hablado aquí los viernes y seguramente en más de un mensaje de domingo hemos hablado de los versos en Romanos 8, 29 y 30, cuando dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Bien. El propósito de mi vida, hermano, es buscar alcanzar la imagen de Cristo Jesús. Eso debe ser mi propósito y ojalá sea el suyo también. Pero, entonces, cuando vemos aquí el verso 1,
Nuestro Señor Jesús es el mejor exponente en este ejemplo. Él supo esperar, no se impacientó. Fíjese que aún en los peores momentos supo ser paciente y esperar. ¿Usted recuerda cuando ha leído en los evangelios lo que le pasó al Señor Jesús? Y a lo mejor cuando lo ha visto un poco más ilustrado en las películas, de todo lo que Él padeció y tuvo que sufrir, padecer, en fin. Pero en ningún momento se menciona que Jesús sea desesperado o que se impacientó. Y ninguno de nosotros va a llegar a sufrir algo como lo que Él sufrió, creo yo. Definitivamente no, porque Él lo hizo porque cargó con el pecado del mundo, con los suyos, con los míos, con los de todos. Entonces, ahí hay un buen ejemplo de saber esperar en Dios. Y ve usted que Jesús supo esperar y así se cumplió el plan de Dios. Los versos 2 y 3, yo le quiero decir, mi hermano, que si lo voy a enfocar de manera diferente. Fíjese que cuando dice, me sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y cántico nuevo en mis labios. Hermano, eso me pasó a mí, Ángel Mazariegos. El Señor me sacó a mí del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Puso cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Usted se recuerda, también hemos hablado que, bueno, yo soy cristiano y usted también porque Dios nos eligió. Fue Él el que nos eligió y nos trajo a sus pies. No fuimos nosotros los que, si nosotros andábamos allá en el mundo haciendo y deshaciendo, no sé qué hacía usted no sabe qué hacía yo, pero andábamos, lo que menos hacíamos era, pues, lo que dice Dios que hay que hacer, lo que dice su palabra. Y a partir de ahí, cuando Él me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mis labios, bueno, fue por su amor y su misericordia. Entonces, este verso 2 y 3, no yo puedo decir, eso me pasó a mí. Seguramente usted también puede decir, me pasó a mí. En el verso 4, hermano, si usted lo lee despacio, va a ver que lo mejor es confiar en el Señor, ¿verdad? Y la confianza en Él es la mejor vía, es el único camino o el mejor camino de los caminos que usted pueda ver. Es el único camino para alcanzar la bienaventuranza. Confianza en Él. Entonces, ¿por qué le hago énfasis en esto? Mire, hermano, usted no confía en lo que yo le digo. Confía en lo que dice Él. Y cuando yo le hablo, usted esté seguro, asegúrese de que le estoy hablando la palabra de Dios como está en la palabra. Usted tiene que asegurarse de eso, porque usted tiene que tener cuidado de los mensajes falsos. Gracias a Dios, en donde estamos, hermano, en la viña, nosotros cuidamos mucho eso. O no lo cuidamos mucho, lo cuidamos totalmente, pues. Usted no va a escuchar que estemos predicando, pues, por hombre o para hombre, sino predicamos a Jesús. Exaltamos el nombre de Dios y presentamos el nombre de Jesús. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Así lo manda la palabra de Dios. Entonces, algunas veces, hermano, lo mejor no es oír lo que nos gusta. Lo mejor que podemos hacer es oír, recibir, percibir, asimilar y poner en práctica la palabra de Dios. Que nos guste es una cosa, que nos guste o no es aparte. Pero a veces la palabra de Dios no hace clic con lo que queremos. Y eso no se asuste, eso es normal, porque la carne y el espíritu luchan siempre entre sí. Y entonces cuando uno anda, se le olvida de repente, uno se distrae, a lo mejor uno deja de estar en la presencia de Dios en algún momento y empieza a escuchar otras cosas. Cuando viene la palabra lo confronta a uno y uno se resiente. Usted puede decir, a ese pastor le pasa eso a mí, sí. Si a usted no le pasa, gracias a Dios, a mí sí me pasa, hermano. De repente me pasa. Entonces, lo mejor es poner en práctica la palabra de Dios así como está escrita en la Biblia. Me quedo hasta ahí, Susi, gracias. Gracias, pastor. Pues sí, quiero dar
la bienvenida a Mabe y a Ermita Barrios. Muy buenas noches, gracias por estar conectados. Becky, buenas noches, qué bueno tenerte con nosotros. Eneida Pérez, gracias por interactuar con nosotros. Emma Barrios dice, un comentario, dice, dichosos somos los que en él confiamos y esperamos. Esto es una ilustración de cuando tocamos fondo y al clamar a él como un padre amoroso, nos atiende tiernamente, nos escucha y nos toma de la mano y nos lleva a un lugar seguro. Y a su presencia, sin exigirnos sacrificios, solo espera nuestra obediencia. Qué lindo. Gracias, Emita, así es. Kimberly, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y hermana Betty dice, Él nos rescata de la destrucción y la desesperanza y de todo lo que nos mantiene oprimidos. Así es. Gracias por sus comentarios, mis amados hermanos. Eso es fortificante y es agradable, ¿verdad? Porque de eso se trata, que platiquemos, que conversemos, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues el Señor va a dar la guianza a nuestros hermanos, ¿verdad? Para resolver cualquier inquietud. Entonces, amor, te dejo en el espacio. Amén. En el orden que estábamos desarrollando el tema, tocaría Pastor Giovanni desarrollar del versículo 7 en adelante. Entonces, le dejo el espacio a Pastor Giovanni. Gracias, Rudy. Antes de entrar en el versículo 7, yo quiero hacer un énfasis en el 6 porque es muy, muy importante. Muy, muy importante. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Yo quiero hacer énfasis aquí porque nosotros muchas veces queremos agradar al Señor y muchas veces lo hacemos desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva que le agrada a Dios. Hemos sabido que muchas veces por agradar al Señor se hacen ciertas caravanas, ciertas actitudes, ciertas situaciones humanas creyendo que vamos a agradar al Señor. Aunque aquí es un enfoque muy del Antiguo Testamento, pero tiene actualidad. Porque cuando dice sacrificio y ofrendas no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Aquí hay 4 tipos de ofrendas. No sé si usted subrayalas. Uno es sacrificio. Se recuerda que anteriormente se hacían sacrificios para el Señor y en ese tiempo de la historia eran bastante aceptables. Sacrificios de animales, ¿verdad? También aquí hay otra ofrenda que son propiamente las ofrendas de que llevaban el trigo, las primicias, etcétera, para agradar al Señor, aunque era permitido. En el fondo, era solamente una forma de reconocer a través de ciertas circunstancias la dependencia del Señor, hacia el Señor. Pero ahorita, en nuestra actualidad, que ya vino nuestro Señor Jesús, estas cosas se quedan cortas. No le agradan al Señor hacer que nosotros hagamos algún tipo de sacrificios o de ofrenda. Y aquí hay otro tercero, holocausto y expiación. ¿Se recuerdan? Holocaustos era una ofrenda que era quemada y la expiación era alguna ofrenda en donde se hacía para el perdón de los pecados. O sea, 4 tipos de ofrendas están plasmadas en esta parte del Salmo. Los sacrificios como tal, las ofrendas sin muerte, digámoslo así, por ejemplo, de animales, los holocaustos y expiación. Obviamente nosotros no estamos haciendo nada de esto, pero muchas veces nosotros creemos que con nuestros actos, con hacer alguna situación, agradamos al Señor y va a ver lo que le agrada al Señor. Hay un punto aquí donde dice muy importante, donde dice, has abierto mis oídos. Y aquí tiene 2 tipos de interpretación. Pudiera ser de que está diciendo el salmista, y si el Espíritu Santo le dice eso, pues tómelo para su vida, como que está entendiendo, está oyendo lo que está leyendo, está oyendo la palabra del Señor. Pero también tiene otro punto de vista bíblico en donde abrir los oídos era una forma de marcar a los esclavos. Y lo voy a llevar a Samuel 15, creo que es 22, si no me equivoco. 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo,
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Y aquí viene el mensaje, ¿verdad? O sea, por ahí lo estaban diciendo ya algunos hermanos. Haga lo que usted haga humanamente, no va a agradar al Señor más que obedecerle. Se lo voy a poner de otra forma. Obedecerle al Señor le agrada más que usted haga cualquier situación humana para agradarlo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los cantos. O sea, la clave aquí es obedecer, hermanos. Obedecer, obedecer, obedecer. Es mejor que cualquier sacrificio que usted haga. Sigamos en el versículo que sigue. Vamos a ver, toca el 7. En 7 dice, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí también hay algo que puede ser discutido. Pareciera que aquí está hablando de Cristo, que efectivamente los rollos de la ley hablaban de él. Pero algunos comentaristas dicen de que también por haberse anunciado, pues haberse profetizado la vida de David, que era importante, pudiera ser que también vaya referente a esto. Pero tal vez esto no es tanto importante como lo que viene a continuación. Y se encaja en el versículo 6. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces usted ya va a poder ir anclando cómo el mensaje y la aplicación de este salmo para obedecer al Señor, para esperar en Él, para ser bendecido mediante la obediencia y esperar los tiempos. Y aquí creo que podemos ir ya sacando algunas conclusiones. Ahora, mire lo que provoca. Ahorita estamos entrando a otra etapa del Salmo en donde se cambia de dirección. Mire el versículo 9, dice, he anunciado justicia en grande congregación, y aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? ¿Quién está haciendo aquí? Aquel que reconoce que es mejor obedecer al Señor. ¿Qué está haciendo aquí? Aquel que el Señor lo ha sacado del pecado, lo está sacando del pozo. Pues ahora está anunciando, está proclamando, está evangelizando, está gritando a voces, porque sus labios no pueden refrenar lo que él sabe, lo que él siente del Señor. Y lo dice de una forma especial, dice, he anunciado justicia en grande, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Y eso es lo que nosotros creo que ahora tenemos que hacer. El Señor le está bendiciendo, el Señor lo está sacando del lodo cenagoso, el Señor le está revelando, el Señor lo está bendiciendo. Pues no nos callemos. Hagamos lo que hizo aquí el salmista. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Y yo creo que también en testificar el Señor se va a agradar porque estamos obedeciendo a la gran comisión que el Señor nos ha mandado y somos obedientes. Por ahí me quiero quedar, Susi. Gracias, Pastor. Tremendo, ¿verdad? O sea, entiendo yo que a Dios no le agradan los sacrificios vacíos, ¿verdad? Definitivamente, solo por apariencia, ¿verdad? Solo porque nos vean que estamos haciendo un sacrificio. Más que eso, dice que Él valora lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Definitivamente. Gracias, Pastor. Hermano Ángel, le cedo el espacio. Gracias, Susi. Quisiera hacer un poquito de énfasis en el verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Imagínese usted cómo no me va a agradar a mí hacer la voluntad de Dios. Después de todo el sacrificio que Él hizo por mí. Fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, derramó su sangre. Aún sabiendo que yo no iba a ser bueno desde el inicio, ¿verdad? No quiero decir que ahora lo sea, pues ya no soy lo que era, pues todavía no soy lo que Dios quiere, pero ya no soy lo que yo era. Eso sí, estoy claro. Y todavía me falta para llegar a lo que Dios quiere. Pero, ¿cómo no me va a agradar hacer su voluntad en ese sentido? Dice, tu ley está en medio de mi corazón. Aquí, tu ley está en medio de mi corazón, yo lo entiendo como
no solo te obedezco, tu ley está en mi corazón, sino cuando hago lo que tú dices, lo hago de todo corazón, mi Señor. Lo hago contento, lo hago con gozo, lo hago satisfecho de estarte agradando. No lo hago renegando, pues. No lo hago, hay que hacerlo. No, no. Hay que hacerlo con gozo, hermano. Y luego, en el verso 10, dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Hermano, yo lo que creo aquí es que debemos hablar valientemente, debemos de hablar de Jesús. Digamos, aparte es que a usted en el trabajo no le pagan por predicar, digamos, usted no puede estar predicando en la oficina, pero sí debe de actuar como dice la palabra de Dios, de tal manera que aunque usted no esté hablando, lo que usted hace sea inspiración para los demás, sea buen ejemplo para los demás. De tal manera que no vayan a decir a este ángel, no que es cristiano, pues y miren lo que hace, pues. Dios me libre, hermano. No cuidemos mucho. Tenemos que evitar que el nombre de Jesús sea vituperado por causa nuestra. Me quedo hasta ahí, Susi, gracias. Gracias, pastor. Y sumado a ser vituperada al Señor como tal, que nosotros seamos de tropiezo, ¿verdad? Para esas personas, ¿verdad? Que quizás tengan una esperanza, si no en uno, en lo que el Señor ha hecho en uno, y por un actuar de uno no siendo el mejor, pues dirán, pues para ser como este mejor, mejor me quedo donde estoy, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad la que también nosotros tenemos, ¿verdad? Ser buenos embajadores y buenos representantes del Señor donde quiera que estemos. Gracias, pastor. Amor, te dejo el espacio. Gracias. Yo quisiera regresar un poco al tema de sacrificios y como decían, de que Dios se agrada más con la obediencia, ¿verdad? Y la verdad es que muchas veces el ser obediente es más difícil que el estar haciendo un ritual o hacer algo que aparentemente agrada a Dios. Entonces es importante que todo lo que hagamos a Dios le interesa nuestra obediencia. Bien, bien importante. Lo que decíamos sobre el trabajo y hablar de Dios, probablemente una posición muy cómoda puede ser, si va a actuar de mala forma, mejor no diga que no es cristiano, pero yo les voy a cambiar tal vez el concepto. Mejor sea valiente y actuemos de forma correcta, ¿verdad? Eso debería ser, porque muchas veces la forma más cómoda de decir, para mejor no vituperar o dejar mal visto el evangelio, mejor no digo que soy cristiano, así no sirvo ni de piedra de tropiezo. Pero entonces la otra forma sería ser valiente y como decía el rey David, no me canso de decir lo mucho que has hecho, ¿verdad? Donde voy y donde estoy, expongo lo que has hecho en mi vida. Creo que ese es uno de los mensajes que más han impactado en ¿cómo se llama? Capítulo, que nos reta. Pastor Giovanni siempre nos ha dicho de que le preguntemos a la Biblia o conversemos con la Biblia y preguntemos, ¿qué me quieres decir cuando me hablas sobre ese tema? Y cada venía a mi mente eso, que muchas veces la forma más cómoda es decir, mejor digo que no soy cristiano, así no pongo en desventaja la fe o la fe cristiana. Pero la forma valiente es hacer lo correcto y actuar de forma correcta. Y déjenme contarles un pequeño testimonio que me pasó hace como 2 semanas, y no en el trabajo, sino que en la iglesia estamos viendo la posibilidad de poner un internet con mejor banda para tener una mejor programación, y me recuerdo que ya estaba cansado de estar yendo a Tigo, y llego algo molesto con el señor que me estaba atendiendo. Yo le digo, mire, no es posible, es la tercera vez que vengo y no me han resuelto el tema. Y me explicaron, pero llegué bastante molesto, porque ya, la verdad que en mi gana de querer hacer bien el trabajo, en mi gana de querer tener al día ese rubro. Y después me dijo, pero dígame, ¿para dónde? Después me dijo, va. Y después de que estaba todo enojado, me tocó decir, es que es para la iglesia, va. Entonces, bueno, me hubiera tocado que evangelizar para ahí. Y yo le digo, mire, antes de que me haga cualquier papel y cualquier papelería, me quiero disculpar con usted. La verdad que no es la forma correcta de venir a pedir las cosas. Aunque tenga mi razón de ser, de molestarme, le digo, me quiero disculpar porque
es para mi iglesia, para la iglesia donde voy, y eso, venir a molestarme con usted solo está prestándome el servicio nada más. Por eso les decía, el tema de retarnos en los trabajos donde vayamos, ¿verdad? Al final me disculpé con la persona, le dije, quiero disculparme, mi celo por querer hacer bien las cosas me está molestando y no quiero seguir el trámite sin disculparme. Pero quería comentarles esto como parte de testimonio y como la parte del querer hacer las cosas valientes. Tal vez la salida más light o más sencilla es probablemente decir, bueno, mejor no digo nada en mi trabajo, así si doy mal testimonio, tampoco dejo mal visto al evangelio. Pero no, la forma valiente es hacer lo correcto. Quien sabiendo no haciéndolo, comete el pecado. Entonces, eso es lo que quería comentar. Gracias, amor. ¿Y a cuánto no nos ha pasado, verdad? ¿A cuánto no nos ha pasado, como decía, ser impacientes? El Señor tiene su tiempo, actuar de una forma ofuscada, ¿verdad? Y decir uno, Dios mío, perdóname de veras, ¿verdad? Por el testimonio que estoy dando. Yo creo que a todos nos ha pasado y eso es lo bonito, ¿verdad? De la palabra del Señor que nos reta, que nos retroalimenta, porque creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Pero nunca está de más que el Señor nos jale las orejitas, sino ya te lo había dicho, ¿te recordás? ¿Verdad? Y damos gracias también al Señor por eso. Pastor Ángel. Eso sí. Hemos leído y comentado de los versos 1 al 12. Venga conmigo ahora al verso 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre a los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Fíjese, hermano, que, bueno, ya hemos mencionado que este salmo, digamos que está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, pero por alguien que estaba angustiado, que estaba pasando aflicción. Y entonces aquí, cuando dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Es la necesidad, la angustia. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Esta es una petición que le está haciendo a Dios, no es, Señor, ahí voy a ir yo y me voy a vengar de ellos, ¿verdad? Los voy a hacer regresados y avergonzados por los que me están deseando el mal. No, le dice, Señor, sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Jehová, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre a los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Hay algo que quiero dejarle, hermano, como parte de su cultura bíblica, digamos, de su conocimiento de la Biblia. De los versos 13 al 17, si usted revisa el Salmo 70, es casi lo mismo. El enfoque, el sentido es el mismo. Va a encontrar palabras más, palabras menos, pero en fin, son casi iguales al Salmo 70. Y aquí entonces, del verso 13 al 17, pues estamos encontrando de nuevo la virtud de aquel que sabe esperar con paciencia y con confianza, aun cuando está necesitado y angustiado. Y la necesidad de mantener su confianza en Dios. Fíjese que si usted le pide a alguien que se mantenga pensando en nosotros, porque como dice el último verso, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Usted le puede pedir a su mejor amigo o a alguien, a su papá o a su pastor, que piense en usted. Y va a estar pensando en usted, pero no todo el tiempo. ¿Sabe por qué no todo el tiempo? Para empezar, todos dormimos, ¿no?
Y mientras uno duerme, mientras yo duermo, no puedo pensar en usted, digamos. Así de sencillo. Pero yo creo que Dios no duerme, fíjese, hermano. Otra cosa es que por mucho, especialmente quienes no estamos dedicados a la iglesia a tiempo completo, pues trabajamos, estamos ocupados y pues hay momentos en que no vamos a estar pensando en usted, aunque pensemos la mayoría de tiempo. Sin embargo, fíjese que Dios no solo no duerme, sino que Él se ocupa en pensar en mí, en pensar en usted. Entonces ahí ve usted no solo la confianza puesta en Él, sino que además la confianza de hablarle de hijo a padre. Usted le puede decir al Señor, Dios mío, no te tardes, Padre, estoy necesitado de ti. Aunque no te tardes, también pienso yo, tal vez es como un desahogo más, si yo lo digo, es como un desahogo para mí, porque el Señor va a venir cuando tiene que venir, y Él sabe mejor que yo cuándo es mejor que Él venga, y va a estar en el momento oportuno, no va a llegar tarde, ni va a llegar antes del tiempo, va a llegar en el momento justo. Para eso Él es nuestro Padre, Él nos guarda en el hueco de la palma de su mano y nos cuida como la niña de sus ojos. ¿Usted se ha dado cuenta cómo cuidamos a la niña de nuestros ojos, hermano? Cualquier cosita y uno inmediatamente cierra el ojo, ¿verdad? Así como usted cuida a la niña de sus ojos, así como Él mismo, como el mismo Jesús cuida a la niña de sus ojos, así lo cuida a usted y a mí. Gracias, y me quedo hasta ahí. Gracias. Amén, pastor, gracias. Quiero dar la bienvenida a Pastor Hamlet. Pastor Hamlet, muy buenas noches, qué bueno tenerlo con nosotros. Para nosotros es un privilegio tenerlo con nosotros. María Eva también está con nosotros. Muchas gracias por seguirnos, por sintonizarnos. Y efectivamente a mí me entró inquietud y efectivamente estamos en Salmo 40, dice alabanza por liberación, y bien decía Pastor Ángel, el Salmo 70 es súplica por liberación, palabras más, palabras menos, y les voy a leer así rapidito, dice, oh Dios, acude a liberarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme, dice, ¿verdad? Entonces, el Hijo sabe, ¿verdad? Que nos tiene a nosotros como padres, ¿verdad? Igual es en la vida cristiana, nosotros siendo hijos y tenemos un Padre Todopoderoso, ¿a quién vamos a recurrir? Pues a nuestro Padre Celestial definitivamente, ¿verdad? Pastor Giovanni, le cedo el espacio. Gracias, Susi. Se nos va rápido el tiempo, ¿verdad? Yo quiero ir resumiendo algunas cosas muy puntuales. Rudy decía que nosotros aconsejamos siempre hacer preguntas a la Biblia. Y usted hágale preguntas a la Biblia, que el Espíritu Santo le guía a hacerle preguntas. Yo le motivo a responder esta pregunta. Y hágasela a usted. Y pregunte, ¿qué me quiere dejar este salmo en mi vida? Y va a haber tantas respuestas como personas que estamos aquí presentes. Otra pregunta que le quiero hacer, pero esta ya es personal. ¿Qué situación está usted? ¿Tiene algún problema de salud? ¿Tiene algún problema de relaciones? ¿Tiene problemas económicos? ¿Tiene problemas en su trabajo? O cualquier situación que usted esté orando o esté esperando un milagro. Mire el Salmo 13, dice. Y por eso le decía yo al principio, tiene que tener la panorámica completa y este final de este Salmo se ancla al inicio. Y ahorita se lo voy a demostrar. Salmo 13 dice, versículo 3 dice, ¿quiere hacer Jehová librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Me imagino que usted está orando por algo y dígale así, Señor, apresúrate a socorrerme. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza el Salmo 1? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiero saltarme hasta al final. Dice, gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Y mire la situación, aunque usted esté en una situación conflictiva ahorita o en una situación en la cual está orando o lo que ya dijimos, mire el 17, dice, aunque afligido yo y necesitado,
Jehová pensará en mí. Y así empezaba también el versículo. Se inclinó y pensó en mí, ¿verdad? Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Ahí me quiero quedar, Ceci. Gracias, pastor. La verdad que se nos hizo cortito el tiempo, pero para concluir y por último vamos a dar unos anuncios. Le dejo el espacio a Rudy. Amén. Como decía Pastor Giovanni, ¿qué le dijo el Espíritu Santo a usted en este capítulo? Y a mí, yo quiero reflexionar de último por lo que decía en la última fracción que estuvimos escudriñando. Se dan cuenta, el rey David le pide a Jehová que sea justo y que actúe de una forma pronta. Y en ningún momento pide que aniquile, sino que actúe como Jehová actúa siempre, va con justicia, aplica la justicia como debe de aplicarla. Creo que esa debe ser nuestra oración cuando nos sintamos afligidos o atormentados por algo o por alguien, ¿verdad? Siempre nuestro corazón debe estar inclinado y que pedirle a Dios justicia, que sea justicia en las situaciones adversas que nos puedan estar pasando. Obviamente Jehová, Dios, Jesús, Él conoce nuestro corazón. El rey David lo conocía. A mí me gusta mucho parte del Salmo 23 que habla sobre que, que ante cualquier angustia siempre van a haber un banquete. Literalmente dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores, ¿verdad? Y mi corazón siempre está rebosando. Yo siempre he pensado de que cuando oremos porque Dios haga justicia y aplique justicia, no nuestra voluntad. Probablemente nuestra carne humana quiera aniquilar o quiera desaparecer a las personas, pero recuerden que siempre en una controversia siempre hay dos personas y uno no sabe qué porcentaje pueda tener de la controversia también en la injusticia, así que hay que aprender también a pedir al Señor justicia y liberación. Yo me quedo con que este salmo como tal nos enseñó el beneficio de liberarnos, el beneficio de poder ir delante de nuestro Padre que siempre va a tener inclinado el oído y va a escucharnos, como decía Pastor Giovanni, cuando uno tiene una conversación interesante hasta se pone así como más de lado y pone el oído. Esa convicción es la que tenemos que tener, que Dios cuando estamos pidiendo de corazón, Él se inclina, ponen oído, ¿qué me está diciendo mi hijo? Que lo quiero, ¿qué me quiere decir esta vez? ¿Estás angustiado? Bueno, aquí estoy, yo soy tu padre también y puedo sacarte, así como lo hice con el rey David, lo puedo hacer contigo también. Y cuando pidas justicia también voy a actuar como creo que es lo correcto. Eso lo creo que me dijo el Señor a mí en esta noche. Crecí mucho con este capítulo, probablemente tenga muchas formas de verlos, pero como nos lo enseñó el Espíritu Santo hoy, en lo personal, es una alabanza de liberación, como dice el título. Estamos aprendiendo que el Señor siempre va a estar con su oído inclinado y aprovechemos ese recurso que siempre está ahí y que muchas veces no lo aprovechamos por creernos muchas veces no merecedores de que tenemos un Padre que es amoroso. Eso quisiera concluir, amor. Gracias, muy amable. Miren ustedes, si nos pusiéramos aquí a testificar, ¿verdad? A la paciencia que el Señor nos ha llamado, creo que cada uno daríamos un testimonio, pero lo que sí prevalece y creo que la palabra, y esto va para mi amada hermana que yo sé que está conectada, que esta palabra también era para ella, ¿verdad? Que el Señor le va a responder en su momento, ¿verdad? Que tenga paciencia, porque el Señor tiene el control de su vida, de la mía y de cada uno de nosotros y de cada uno del que está al otro lado del dispositivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos para el día de hoy? El Señor tiene el control y nos tiene en la palma de sus manos, ¿verdad? Y vamos ya para ir finalizando, quiero dar unos anuncios para todas las damas, ¿verdad? Las invitamos para el día de mañana, ¿verdad? El 21 a las 9:30 de la mañana a una poderosísima enseñanza y se llama Plan B. Entonces va a estar a cargo de una persona que es muy usada por el Señor, así que no se lo pierda. Miren, cada
todos los días aprendemos definitivamente, pero mire, estas enseñanzas son fenomenales, la verdad, yo siempre lo digo en son de broma, pero para las hijas del Señor así somos las invitadas VIP, ¿verdad? Entonces los esperamos el día de mañana que el Señor tiene para nosotros y precisamente de la enseñanza de hace un mes tuvimos hay un testimonio de una hermana que en su momento, si ella me lo permite, lo vamos a hacer saber, ¿verdad? Pero vaya, no se lo pierda, de veras. Mire, quien con hambre se pierde un manjar, ¿verdad? Eso es inevitable. Quien con un dolor de cabeza teniendo una pastillita, ¿quién no se la quiere tomar? ¿Verdad? Solo a alguien que seamos masoquistas. Entonces, vamos a alimentarnos espiritualmente, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y también los queremos invitar para el día domingo, ¿verdad? Para nuestro gran servicio. Los esperamos. Perdón, un énfasis, un paréntesis, nuestra actividad de damas es en la iglesia, ¿verdad? Para que allá puedan asistir. Igual nuestro servicio dominical, tenemos también la escuelita para niños. Y sin más ni menos, también no se pierda el otro viernes, qué es lo que el Señor tiene para el día, para nosotros en este segmento de una tacita de café con el Señor, ¿verdad? Entonces, despedimos en oración. Pastor Ángel, usted fuera tan amable de despedirnos en oración. Amén. Hermano, mi consejo es también que usted lea despacio el Salmo 40 hoy, mañana, en fin, y empiece a estudiar el Salmo 46, que lo vamos a comentar el próximo viernes. Salmo 46. Y ahora vamos a darle gracias a Dios, bendigamos este tiempo que hemos tenido para estar juntos, crecer juntos y estudiar y crecer en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Así que mi hermano, ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y digámosle así con todo nuestro corazón: gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo de comunión que hemos tenido con nuestros hermanos y delante de ti, Señor, en comunión contigo, para, Señor, venir y aprender sobre el mensaje que nos das en tu palabra. Gracias, Padre Santo. Confesamos, Padre, que el mensaje de la palabra que hemos recibido hoy ha caído en la mejor tierra, que es mi corazón, Señor, y que va a germinar y va a dar fruto para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de conocerte más, para amarte más y obedecerte más. Gracias, Señor. Bendecimos, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos que está conectado, a cada familia, Padre, que está representada. Bendigo al pastor Giovanni, bendigo a Rudy, a Susi. Y quiero bendecir, Padre, a aquellos que no se han podido conectar hoy, pero que pueden ver este programa después para recibir el mensaje, la bendición de tu palabra. Gracias, Padre Santo. Vamos a descansar esta noche, Señor, en tus brazos, confiados en ti, sabiendo que mañana tendrás nuevas bendiciones para nosotros. Y, Señor, estando dispuestos a pelear el día de mañana por las bendiciones que tienes para nosotros, para arrebatarlas, Señor, y quedarnos con ellas. Líbranos del maligno, Padre. Repréndelo de las vidas de cada uno de mis hermanos, para que, Señor, podamos atesorar, asimilar, recibir las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Haz de nosotros instrumentos útiles, Padre, en la expansión de tu reino. Ayúdanos, Padre, que podamos hablar valientemente de tu palabra. Que donde vayamos, Señor, llevemos luz, llevemos paz, llevemos tu amor, llevemos tu alegría. Pero sobre todo, llevemos tu palabra, pero sobre todo llevemos tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche. Amén. Estamos despedidos. Que el Señor los bendiga. Dios les bendiga, hermanos.